Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Banco de Santander la oportunidad que nos da de presentar nuestros proyectos y nuestros trabajos en Administración Electrónica. También agradecer el trabajo de todas las personas que están organizando a través del Observatorio TUI este congreso, y yo quiero además dar también las gracias especialmente a mi compañero y amigo Javier de Andrés por todo el trabajazo que está haciendo. Y bueno, yo voy a intentar hoy dar una visión rápida de 3 proyectos pilotos en los que estamos trabajando en la universidad, que a priori pueden parecer, con lo que os voy a contar, que están ciertamente desconectados, que pueden parecer que no tienen nada en común, pero yo sí quiero que hoy les demos una visión transversal, en el sentido de que vamos a ver que hay un nexo común entre todos ellos, que es la interoperabilidad. Son proyectos en los que llevamos trabajando en el último año, que algunos están ya en una fase avanzada, otros que ya empiezan a ser funcionales, y que lo que persiguen un poco es mezclar conceptos de identificación electrónica, de información académica, de identificación paneuropea. Por ejemplo, vamos a hablar un poco del proyecto STOR 2, que previamente mi compañero acaba de mencionar, y que es un trabajo que creo que es bastante interesante dentro de los que estamos haciendo este año. Y bueno, creo que puede ser de vuestro interés. Los 3 proyectos que vamos a mencionar, en primer lugar, el proyecto que denominamos FERTUI, bajo las siglas de firma electrónica reconocida en la TUI, en la tarjeta universitaria. Aquí lo que perseguimos fundamentalmente es mejorar el nivel de confianza, el nivel de aseguramiento, el nivel de reconocimiento que tenemos con las firmas electrónicas que generamos con nuestra tarjeta universitaria, lo veremos ahora en detalle. Después voy a hablar del Diploma Supplement, del suplemento europeo al título electrónico, que también va en la línea de lo que ha comentado el compañero anteriormente, de título electrónico y demás. Vamos a ver que ya hay un estándar que se está empezando a utilizar incluso a nivel europeo para representar y transportar datos académicos entre universidades. Todavía está muy incipiente, pero es un tema bastante interesante. Y vamos a unir todo ello a través del proyecto STOR 2, en el que nosotros como Universidad de Murcia participamos en 2 pilotos muy concretos, el piloto de Learning y el piloto de datos académicos, en los que veremos que, por ejemplo, pues toda esta representación a través de un set electrónico de información académica pues es tremendamente útil. Bueno, vamos a empezar con el primero. Voy a poner un poco en contexto cómo surgió este proyecto más o menos a mitad del año pasado. Probablemente en algunas otras charlas que hemos dado en la universidad sobre firma electrónica, sobre administración electrónica, pues siempre hemos comentado pues todo el tiempo, todos los años de trabajo que llevamos ya en este ámbito, en el cual pues, realmente empezamos allá por el 2003 con algunos pilotos. Desde el año 2005 ya integrábamos en nuestro antiguo carné universitario, que no tenía ni mucho menos las características técnicas que tiene el de ahora, pero ya integrábamos un certificado y éramos capaces de transportarlo. Lo que ocurría que en aquella época pues tan solo éramos capaces de obtener un nivel de firma electrónica avanzada, puesto que bueno, pues importábamos el certificado a la tarjeta no era criptográfica y bueno, nos servía al menos para transportar ese material criptográfico, pero poco más. Y además, durante todo ese tiempo, pues tan solo hemos usado siempre certificados de ciudadano o certificados de persona física. Nunca hemos evolucionado a otro tipo de certificados, como podrían ser los de empleado público, pues orientados al personal propio, o incluso certificados de vinculación a la propia universidad. Además, durante estos años hemos tenido acuerdos con autoridades de certificación, y seguimos manteniéndolos, como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y como la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana, que ahora ha cambiado de denominación, creo que es Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, los cuales nos han estado proveyendo de certificados de diferente tipo, no solo para usuarios, sino también pues, certificados de sede electrónica, de sello electrónico, para los diversos ámbitos de nuestra administración electrónica. Y como todos sabéis, desde el año 2012, pues el Banco de Santander nos provee una nueva tarjeta mucho más potente, criptográfica, que ha supuesto un cambio total para nosotros en cuanto a seguridad, en cuanto a la posibilidad, como ahora veremos, de abrir nuevos proyectos, ¿no? Sin embargo, pese a disponer de esta nueva tarjeta desde mitad del 2012, pues bueno, estuvimos unos meses en los que todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo se centró en intentar que la tarjeta pues, funcionase perfectamente en todas nuestras aplicaciones, en integrarla con todos nuestros sistemas, con todos los perfiles de usuario que podíamos tener en nuestras distintas aplicaciones. Pero allá por mitad del 2013, cuando ya teníamos un año en marcha el uso de la nueva tarjeta, pues nos dimos cuenta que realmente
no estábamos usando todo el potencial que nos puede ofrecer. Es decir, teníamos y tenemos una tarjeta con capacidad criptográfica, pero realmente nuestros procedimientos internos seguían siendo similares a los que teníamos con la tarjeta anterior. Es decir, en muchos casos generamos los certificados fuera de la tarjeta y luego los importamos a la tarjeta. No tenemos ningún acuerdo especial con ningún prestador que nos permita disponer de certificados que estén especialmente caracterizados como certificados del más alto reconocimiento, del máximo nivel de seguridad, con lo cual en la práctica, aun mejorando el hardware, pues nuestras firmas electrónicas seguían teniendo el mismo reconocimiento que teníamos antes, es decir, firmas electrónicas avanzadas. Por tanto, bajo el objetivo de mejorar la seguridad, ya que disponíamos del hardware adecuado, también muy importante de simplificar nuestro proceso interno de emisión de certificados, puesto que hasta ahora pues hemos detectado que es ciertamente tedioso para los usuarios, es decir, ahora mismo no hay una conexión en cuanto a lo que es la distribución de la tarjeta y la emisión del certificado en la tarjeta. Son procesos administrativos distintos, con lo cual bueno, pues implica que el usuario de nuevo tenga que ir a la autoridad de registro una segunda vez a que le emitan el certificado, etcétera, etcétera, ¿no? Y además también con el objetivo de intentar también trabajar con nuevos perfiles de certificados. Esto es algo, ya digo, es un proyecto piloto, está todavía por ver que a nivel organizacional, a nivel político, en la universidad se decida apostar por el uso de certificados de empleado público, pero estamos seguros que va a ser un nicho en el que tengamos que entrar, al menos para colectivos concretos de usuarios, en los próximos años, ¿no? Por lo tanto, simplificar el proceso de registro, intentar automatizarlo en un solo acto administrativo, ampliar el número de tipologías de certificados que soportamos y, muy importante, esto lo veíamos también muy interesante, posibilitar o facilitar una integración con nuestro back office. Es decir, ahora, a día de hoy, cualquier proceso de emisión de certificado de este tipo, incluso de certificados de empleado público, pues va totalmente desligado del back office de la universidad. Entonces, realmente son las personas que están en esa autoridad de registro, los funcionarios que tienen esa habilitación, los responsables de si, por ejemplo, hay un cambio en el cargo o en el puesto de una persona que esté certificada, pues revocar su certificado y pedir otro nuevo. Son los responsables de rellenar adecuadamente la información en cuanto a datos laborales de ese usuario en ese certificado. Todo eso es propicio a errores, propicio a que pueda haber ciertas inconsistencias y, por lo tanto, no es lo más óptimo. Lo óptimo que sería, pues que dentro de lo que son nuestros procesos de personal de la Universidad de Murcia, en el instante en que haya un cambio de unidad o en el instante en que una persona cambie de puesto, pues de forma automatizada se generasen las revocaciones correspondientes de esos certificados e incluso las solicitudes de generación de nuevos certificados. Eso obviamente implica acuerdos con el prestador para que abra sus APIs de acceso y sea posible esa automatización, ¿no? En todo eso estamos. De hecho, hemos empezado a trabajar en un proyecto piloto de los dos prestadores con los que teníamos convenio, pues con la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Comunidad Valenciana, que es con el que teníamos más cercanía, con el que normalmente en otros momentos hemos trabajado también en proyectos pilotos y siempre nos han escuchado más. Y bueno, estamos trabajando con dos perfiles de certificados, con certificados de empleado público, con longitudes de claves de 2048 bits y con certificados de ciudadano. Además, este prestador pues, ha incluido la TUI como uno de los dispositivos seguros de creación de firma habilitados para emitir sus certificados, con lo cual pues se ha producido una integración en su software de autoridad de registro, en su software denominado ARCA, con lo cual nuestros registradores pues, ya pueden ahí introducir las TUIs para generar los certificados de nuestros usuarios. Hemos definido dos fases en el proyecto, estamos acabando la fase 1, la fase 1 era más pues de trasteo tecnológico, de probar, de generar los primeros certificados en tarjetas, tener un grupo de usuarios piloto, emitir 2 certificados para cada uno de estos usuarios, certificados de ciudadanos, certificados de empleado público, probar que se integra bien con todas nuestras aplicaciones. De hecho, hemos tenido que hacer alguna actualización sobre el middleware de nuestros sistemas, y en breve empezaremos la fase 2, que quizás es la más interesante, la que he comentado antes, la de integración con nuestro back office para automatizar todos esos procesos de revocación. Ya digo, no es más de momento que un proyecto piloto, en el que lo que perseguimos es extraer conclusiones y sobre todo presentar también el trabajo a los responsables de nuestra universidad para que determinen si en el futuro, pues por ejemplo, debemos de apostar por los certificados de empleado público o no. Y además sería un modelo luego exportable a cualquier otro prestador, es decir, la idea es pues bueno, trabajar en todo este tipo de escenarios para luego pues con cualquier otro prestador con el que podamos tener convenio, pues trabajar. Por ejemplo, con todo lo que se ha presentado hoy de la CEDA de Santander, pues es un entorno ideal para soportar todo esto. Bien, salto al siguiente proyecto. Zanjando este primero que he dicho, hay un denominador común que sería pensar
en potenciar que nuestras firmas electrónicas sean mejores, sean más reconocidas, sean más robustas y, por tanto, tengan un mayor reconocimiento hacia afuera, ¿no? En el fondo, estamos hablando de interoperabilidad. En este segundo proyecto, que es un proyecto un poco distinto, más orientado a la interoperabilidad de datos académicos, bueno, pues en el que estamos trabajando en colaboración con el MINAP, realmente no es que esté trabajando la Universidad de Murcia directamente, sino a través de CRUE, del Consejo de Rectores de las Universidades, en el cual tenemos una participación muy activa. Entonces hay toda una serie de proyectos de cooperación con el MINAP, en el cual en uno de ellos tenemos la responsabilidad, como universidades, de definir modelos de datos académicos para el intercambio de información entre universidades a nivel nacional. Aprovechando eso y aprovechando que a la vez en el proyecto STOR 2 participábamos 2 universidades españolas, en concreto la Universidad Jaume I, que lo lidera, y nosotros, la Universidad de Murcia, vimos que en ese proyecto también existía la necesidad, en varios de sus pilotos, de definir formatos comunes para el transporte de atributos o datos académicos. En concreto, se estaba requiriendo definir de una forma pormenorizada el SET, el Suplemento Europeo al Título. Entonces, en ese momento vimos una oportunidad, porque veíamos que en distintos escenarios podía existir una posibilidad de hacer un trabajo conjunto que pudiese servir para todos esos contextos. Además, otra universidad española, la Universidad de Santiago, estaba liderando meses antes, con el Ministerio de Educación y Ciencia, la modificación del Real Decreto 1002/2010, que es el que regula cómo se expiden los títulos y cómo se expide el SET en España. Están en una mesa de trabajo en la que se están definiendo borradores finales para la modificación de ese Real Decreto, y ellos ya habían hecho un trabajo fuerte para ver si en esa modificación se incluía la posibilidad de que se pueda emitir el SET electrónico en España, es decir, que el SET electrónico tenga plena validez y pleno reconocimiento jurídico de forma equivalente al SET tradicional en papel. Con lo cual vimos múltiples escenarios donde podíamos converger si hacíamos una propuesta común, y a eso nos pusimos, ¿no? Entonces, nos pusimos a definir en CRUE un formato común de suplemento europeo al título, con varios objetivos. En primer lugar, perseguir la interoperabilidad, eso era fundamental. En segundo lugar, que la definición que hiciésemos fuese completa, pero también extensible, pensando en el futuro, en posibles modificaciones e incorporaciones de nueva información. El factor de la internacionalización también fue esencial, porque se iba a usar en el proyecto STORC. Por lo tanto, para que fuese aceptable en el proyecto STORC no solo podíamos pensar en las necesidades nacionales de nuestra propia legislación, sino dejarlo suficientemente abierto como para que, cumpliendo unos mínimos a nivel nacional, pudiesen incorporarse las necesidades de extensión que en otros países fuese necesario. Queríamos tener un documento electrónico con plena validez jurídica, con firma electrónica, por supuesto, y un alineamiento legal con toda la normativa nacional, Ley 11/2007, esquemas nacionales, normas técnicas de interoperabilidad, pero también con las distintas legislaciones europeas. Como consecuencia de eso, se generó un primer modelo de datos, un primer formato, que fue consensuado en múltiples reuniones con múltiples participantes durante varios meses. La primera versión se generó allá por julio del año pasado, pero ha pasado varios meses de revisiones, y finalmente se ha publicado a nivel nacional, ahora lo veréis, en el Centro de Interoperabilidad Semántico, ¿vale? Por tanto, ya se ha convertido en un estándar nacional para el intercambio de datos académicos. Ahí está la estructura fundamental, después podréis ver referencias sobre la documentación técnica completa con todos los campos técnicos, etcétera. Y bueno, una de las cosas buenas que tiene es que también está definido para permitir su impresión a través de hojas de estilo, bien en portales web, por ejemplo en sedes electrónicas, o bien a través de documentos PDF para descargar copias imprimibles y poder luego validarlas a través de códigos QR o códigos de comprobación. Aquí tenéis ejemplos del aspecto que podría quedar un set de este tipo. Claro, esto también nos lleva a, en el futuro, y es algo que estamos ya trabajando a nivel CRUE, el ser capaces de utilizar esos mecanismos que hemos definido para modelar los datos académicos entre las propias universidades e intercambiar estos datos. Eso es algo que ahora mismo parece un poco ciencia ficción, todo se sigue haciendo casi completamente en papel, y esto es algo esencial que además también nos está pidiendo el propio Ministerio, no solo para que entre nosotros nos hablemos, sino para que seamos capaces de proveer de esos datos académicos a otras administraciones, a otros organismos que nos los requieran y así hacer factible ese derecho del ciudadano a no aportar documentos que ordenen poder de las administraciones en muchos escenarios en los que necesita ciertas certificaciones académicas o cierta información sobre sus títulos. Bien, por tanto, como digo, ya se ha publicado en el portal de Administración Electrónica el
el estándar del suplemento europeo al título, y adicionalmente también se ha publicado, somos uno de los primeros organismos que tiene estándares publicados ahí, en el Centro de Interoperabilidad Semántico. El Centro de Interoperabilidad Semántico es una herramienta definida en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se supone que las distintas administraciones que tienen la responsabilidad de definir modelos de datos comunes publican esos modelos para que sean reutilizables para el resto de administraciones. Como vemos, CRUE ya tiene un primer modelo, que sería este, y la idea es seguir trabajando en otros que posteriormente vengan, certificaciones académicas, título electrónico, lo que sea necesario. Bien, por tanto, este segundo proyecto que he comentado, de nuevo, surge el hilo umbilical común, interoperabilidad, en este caso de atributos académicos. Pasamos al último, que quizá aglutina todo lo que he contado. El proyecto Estor 2, que previamente ha sido mencionado, con lo cual algunas cosas de las que aquí me las voy a saltar más rápidamente. Efectivamente, proyecto Estor 1, que ya acabó, estamos en el proyecto Estor 2. Nosotros como universidades, Jaume I y Universidad de Murcia, participamos en el piloto de e-learning y en el piloto de calificaciones académicas denominado TATS, ¿vale? Ahora veremos en qué consiste. Hay que resaltar que dentro de lo que es el proyecto Estor, y esto de hecho es del proyecto Estor 1, se definían como distintos niveles de aseguramiento en función de la calidad del identificador electrónico que usen los usuarios para identificarse frente a los servicios, ¿no? Esto, como se ha comentado antes, pues fue objeto de bastante análisis y de bastante discusión en el proyecto Estor 1, porque claro, el principal problema es que las normativas nacionales de cada país son diferentes y lo que aquí se puede considerar pues como firma reconocida, en otro sitio puede ser de otra forma, o los identificadores que son válidos en un país no tienen por qué tener la misma equivalencia en otro. Entonces se intentó buscar un mecanismo común para clasificar a esos identificadores, un mapeo. De hecho, ahí en la transparencia podemos ver los 4 niveles de aseguramiento que hay definidos, donde, porque lo entendamos todo un poco, normalmente el nivel 3 se relaciona con certificados reconocidos y el nivel 4 con dispositivos seguros de creación de firma, es decir, con tarjetas criptográficas o tokens equivalentes. En esta transparencia lo que podemos ver es el esfuerzo que hubo que hacer en cada país para mapear los identificadores de cada país a esos niveles que se definían en Estor. Al final, cada servicio que se despliega dentro del proyecto Estor lo que tiene que definir es qué nivel de seguridad necesita y, por tanto, qué identificadores que casen en esos niveles acepta. Puede ser que un servicio que requiera muchísima seguridad solo admita identificadores de nivel 4 y, en cambio, otro pues que requiera muy poca solo necesite identificadores de nivel 1. ¿Vale? Claro, ante todo esto, ¿qué idea interesante nos surgió a nosotros? Bueno, estamos en el proyecto Estor, tenemos la TUI es un identificador electrónico. ¿Podemos usar la TUI para identificarnos en Estor y hacer a los pilotos? Bueno, pues de la forma que ahora mismo tenemos construidas las cosas, por lo menos en nuestra universidad, sí. Sería tan sencillo como incluir un certificado reconocido que esté admitido como identificador electrónico dentro del proyecto Estor en nuestra TUI y usar la TUI como mecanismo de identificación. En ese caso estaríamos hablando de un nivel de aseguramiento 3, pero que nos permite utilizar la mayoría de pilotos. Pero claro, si vamos más allá, podríamos pensar, si esto evoluciona, ¿qué sería lo óptimo? ¿Qué sería lo ideal? Pues apostar por la TUI como identificador electrónico paneuropeo, es decir, que pudiésemos de alguna forma garantizar que cada TUI que se emite ya dispone de un certificado perfectamente válido emitido dentro de ella y que, por tanto, permitiese una identificación transfronteriza a cualquier persona que disponga de la misma, sin necesidad de que tengamos que ir a otro prestador a incluir su certificado dentro de la tarjeta, ¿no? Esa es una idea muy interesante que, con todo lo que se ha comentado de la CEA del Santander, pues puede ser perfectamente posible. Luego ahí estarían, por supuesto, las barreras legales de admisibilidad de esos certificados en cada uno de los países en los cuales se emitan. En España estaría claro, pero habría que potenciar o luchar porque en otros países pues también fuesen admitidos. Bien, ¿cómo funciona el modelo de la arquitectura del proyecto Estor? Pues un poco como podéis ver en esta transparencia. Básicamente, cada país dispone de lo que se llama su PEPS nacional. El PEPS, digamos que sería el proxy al que se conectan todos los servicios de ese país. Todos los PEPS de cada país están interconectados entre sí. Y luego, dentro de cada país, pues cuelgan los distintos proveedores de servicios, los service providers. También hay attribute providers, que serían los proveedores de atributos. En este caso, por ejemplo, las universidades somos proveedoras de atributos académicos. Somos las que proveemos pues, las certificaciones, el SET, es decir, el saber si alguien está titulado, si tiene una nota, etcétera, etcétera, etcétera. Y, en cambio, los proveedores de identidad pues, suelen ser las entidades nacionales que garantizan que esa identidad es válida. En este caso, en España, el proveedor de identidad es @firma, que es la que valida todos los certificados que utilizan
los usuarios. Además, en España también tenemos la curiosidad, no es obligatorio, pero en algunos de modelos de Stork existe, que disponemos de un hub académico, que en este caso es Rediris, a la cual se conectan todas las universidades que ofrecen servicios dentro del proyecto. Bueno, cuando hablamos de Stork, por tanto, hay dos procesos fundamentales. Por un lado, el proceso de autenticación del usuario, que es lo que ya se hacía en Stork 1, lo podemos ver en esta parte de la transparencia, es decir, ahí he pintado incluso la TUI, un ciudadano, un estudiante, un profesor, con su TUI, accede a un proveedor de servicio. Ese proveedor de servicio, a ver si se ve, sí. Este proveedor de servicio lo que hace es acceder al PEPS de ese país para, bueno, determinar en función de dónde se ha conectado y con qué identificador, pues a dónde hay que acudir para comprobar la validez de ese identificador. A partir de ahí acudiría al PEPS del país al que pertenece el usuario. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un ciudadano del país A. Pues acudiríamos al PEPS del país A. Este nos validaría esa identidad y finalmente devolvería una respuesta. Con esto nos autenticaríamos y accederíamos al servicio. Esto es lo que pasaba en Stork 1. Todos los servicios funcionaban así y no hacía falta nada más, todo funcionaba razonablemente bien. Pero llegamos a Stork 2. Ya no solo buscamos asegurar la identidad del usuario, lo que sería la autenticación, sino que también buscamos facilitar atributos de autorización. Es decir, atributos concretos en función del sector o del contexto al que va destinado el piloto. En el caso de las universidades, nuestros pilotos son puramente académicos, por lo tanto, los atributos que necesitamos son atributos académicos. Hay otros pilotos en los que nos participan las universidades de ámbito sanitario, de ámbito bancario, en donde cada cual, en cada país, pues genera los atributos en las fuentes de confianza adecuadas. Bueno, el tema de los atributos académicos pues puede ser más complejo, porque evidentemente alguien puede tener diseminados sus atributos académicos por múltiples fuentes de atributos y al final hay que componerlos. Es decir, puede ser que tú hayas estudiado una carrera en una universidad y luego has estudiado otra en otra distinta, con lo cual al final tus atributos académicos los componen distintas entidades, ¿no? Con lo cual se complica el mapa porque en una segunda fase, esta fase de autorización, lo que se requiere es que se vayan recorriendo las distintas fuentes de atributos académicos que pueda haber en cada país y que al final se recuperen y se envíen al proveedor de servicio para determinar no solo quién es, que ya lo hemos hecho antes, sino en función de esos atributos, si tiene acceso al servicio, ¿no? Bien, voy a poner un ejemplo con los dos proyectos pilotos en los que estamos trabajando en la universidad dentro de Stork. El primer proyecto sería el piloto de Virtual Learning, de enseñanza virtual, que se hace a través de nuestro aula virtual. Estamos, de hecho, ahora en plena fase de desarrollo y después de Semana Santa y fiestas de primavera tiene que haber ya algo en marcha. El ejemplo lo podríamos ver ahí. Imaginemos, vamos a ver, un profesor nacido en Lituania, por ejemplo en Kaunas, que está contratado por una universidad italiana, por ejemplo por la Politécnica de Turín, pero que además está participando como profesor en un curso de learning que organiza la Universidad de Murcia. Ese sería el ejemplo que vemos en esa transparencia. Es decir, profesor lituano que está contratado en una universidad italiana, pero que está impartiendo un módulo de un curso virtual organizado por la Universidad de Murcia. Claro, el escenario se complica, pero lo vemos ahí perfectamente reflejado. Necesitamos una primera fase, que sería la que vemos en la parte de arriba, en la cual autentiquemos al usuario. Para autenticarlo, como el usuario tendrá su identificador de origen, su identificador lituano, pues tenemos que acudir al proveedor de identidad de Lituania para comprobar si efectivamente es quien dice ser. Una vez superada esa primera fase, lo siguiente que necesita el sistema, si es que ese profesor se está conectando al aula virtual de la universidad, pues es determinar si efectivamente es profesor de ese curso. ¿Cómo determinamos si es profesor de ese curso? Pues tendremos que acudir al lugar donde está contratado, en este caso a la Universidad Politécnica de Turín de Italia, y ver si tiene entre sus atributos académicos el atributo de es profesor. Si la Universidad Italiana devuelve ese atributo de es profesor, pues entonces el aula virtual de la Universidad de Murcia, que confía en ese proveedor de atributos, le dejará acceder al curso y podrá actuar dentro de ese módulo como profesor del mismo. Por lo tanto, vemos que la seguridad de todo el sistema, la confianza, se fracciona de forma federada, tal y como comentaban en las charlas anteriores, entre los distintos actores que participan en todo este proceso. Por un lado tenemos la provisión de identidad y por otro lado la provisión de atributos académicos. Vamos a ver otro de los pilotos. Este sería el piloto TATS. El piloto TATS, que sería algo así como poder visualizar o mostrar
información académica, lo podríamos asemejar a lo que en la normativa española son las copias auténticas electrónicas imprimibles. Es decir, la idea es que un documento electrónico con plena validez pues lo puedas visualizar en pantalla o imprimir con una serie de códigos o de garantías que luego te permitan verificarlo desde otra entidad. Entonces, en este ejemplo que veis ahí, pues podríamos pensar en un alumno que con su TUI accede a este servicio, a este TATS, para obtener una copia electrónica de su set electrónico. Y aquí lo ligo a lo que hemos comentado antes. De hecho, se está transportando ya el set electrónico definido por la conferencia de rectores dentro del proyecto STORC, ¿vale? Obtiene su set electrónico, lo visualiza en pantalla, lo imprime. Obviamente, para obtener ese set, previamente seleccionará de qué universidad, de qué país primero quiere obtener ese set en función de donde haya estudiado, y si en ese país tuviese varios títulos, pues se consultarían a las distintas universidades que puedan tener sus atributos, ¿vale? Imprime el set con unos códigos de comprobación y luego a través de ese propio servicio un tercero podría verificar, lo podemos en la parte inferior, que efectivamente esa información académica es válida. Esto se está planteando en pilotos para apuntarse, por ejemplo, a ofertas de empleo o para demostrar tu cualificación académica a la hora de acceder a un trabajo concreto. ¿De acuerdo? Bien, aquí podemos ver la pantalla en la que seleccionaría el país el usuario, estos son todavía prototipos, y bueno, cómo podría descargarse el set con todos los correspondientes códigos de verificación para luego ser contrastado online. Bien, ese es el tercer proyecto, por lo tanto ahí de nuevo vemos el factor interoperabilidad, en donde ahí ya mezclamos los dos conceptos previos. Por un lado, interoperabilidad de identificadores a nivel europeo y por otro lado, interoperabilidad de atributos académicos. Esto tiene bastante potencia porque de verdad nos permite un escenario global de intercambio de información. Para acabar, ¿qué nos debería deparar el futuro? ¿Hacia dónde deberíamos de ir? Al menos en nuestra opinión, y por qué debemos trabajar y luchar. Pues por pensar en un escenario global de administración electrónica. No podemos pensar solo en nuestra normativa, en nuestro país, en nuestra universidad. Hay que pensar que estamos en un entorno ya globalizado, en donde mejorar la interoperabilidad es esencial. Es el reto más importante, tanto a nivel local como a nivel regional, como a nivel internacional. Es decir, donde estamos todavía más verdes, sin lugar a dudas, es en interoperabilidad. Hemos construido muchas islas de administración electrónica que no están conectadas entre sí. Esa es la realidad práctica a día de hoy. Y todo ello debe ir acompañado de mejorar la seguridad. Al final son primos hermanos, uno tiene que ir a renglón de la otra. Si no tenemos identificadores confiables es difícil interoperar, como hemos visto antes. Y como última idea, la que comentábamos anteriormente, el pensar, por tanto, que la tarjeta universitaria pueda convertirse en el futuro en un identificador electrónico transfronterizo, tanto en su versión tarjeta como en una posible versión móvil en el futuro. Al final es cuestión de luchar por un reconocimiento de la TUI como identificador electrónico, amparándose en el marco legal que en cada país requiera para llegar a ese reconocimiento. Y en principio es todo. Ahí dejo algunas referencias adicionales sobre los temas que he comentado para que se pueda profundizar. Y nada más. Gracias.